Bendito seas, mi Señor, a ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Señor, háblanos por medio de tu palabra y que tu palabra penetre profundamente en nuestras mentes y corazones y tu palabra satisfaga nuestras necesidades, porque tú hablas a nuestras necesidades, que tu palabra las satisfaga, mi Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Por favor, mi Señor eterno. También te pido que el Espíritu Santo esté ahora aquí dirigiéndonos a tu verdad y solo a tu verdad. Ayúdanos, mi Señor, en esto también. Y Padre Celestial, gracias por estos momentos que nos dejas tener. Te pido que tu palabra no vuelva vacía, sino haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Cumple la promesa de tu palabra, por favor. En Cristo Jesús, amén. Buenas tardes, mis hermanos, de verdad les agradezco que estén aquí. Por favor, tomen sus notas, allí ustedes la tienen, sus boletines, allí está el resumen de la predicación, mis hermanos. Y déjenme decirles, mis hermanos, no sé qué hay de ustedes, pero a mí me encantan mucho las películas de acción y de aventura. Me gustan muchísimo las películas de acción y de aventura, mis hermanos. Y a la mayor parte de nosotros, mis hermanos, cuando vemos una película, nos gusta un rescate audaz e intrépido, nos gusta también un escape, mis hermanos, por ejemplo, de algún lugar donde una persona se escapa y que ese escape sea intrépido, audaz. También nos gusta dar, mis hermanos, por ejemplo, cuando hay alguna película donde se trata de un abogado, está defendiendo a alguien, mis hermanos, en la corte y nos gustan las respuestas intrépidas, mis hermanos, nos gustan estas cosas. O por ejemplo, donde alguien, mis hermanos, se encuentra desesperado, está ya en la última circunstancia, no hay más que hacer y de repente, mis hermanos, hace un movimiento intrépido, un movimiento audaz y gana, mis hermanos. Todas las probabilidades eran en contra o casi inexistentes y uno, mis hermanos, cuando logra ver esto, cuando ve una respuesta intrépida a una situación que una persona hace con intrepidez o con audacia, mis hermanos, y lo logra, eso es muy gratificante, mis hermanos. La verdad es que es gratificante. Pero déjame preguntarte, ¿te gusta ser intrépido a ti? ¿O te consideras una persona intrépida o audaz? Quizás lo puedas considerarte así, pero déjame decirte, quiero decirte esto, lo más intrépido que tú puedes hacer en tu vida es creer en Jesucristo y confiarle tu vida al 100%. Nada se acerca al riesgo que eso requiere, porque cuando dices que Jesucristo es tu Señor y dices, Señor Jesús, voy a darte toda mi vida, voy a vivir para ti, me atrevo a creer en ti, mis hermanos, eso se requiere intrepidez, se requiere audacia para ello, mis hermanos. Así pues, déjenme decirles, mis hermanos, contarles cuando el Señor Jesús resucitó, y déjenme contarles brevemente esta historia de la Biblia, del Evangelio, mis hermanos. Cuando Él resucitó y que María Magdalena y algunas otras mujeres vinieron de la tumba a contarles a los discípulos, dice la Escritura allí en Lucas capítulo 24, mis hermanos, que los discípulos, incluyendo Pedro, mis hermanos, decían que estaba diciendo locuras. Dice así la Escritura, que estaban diciendo necedades, que estaban diciendo locuras. Y entonces, dos de los discípulos, Juan y Pedro, se pararon, fueron corriendo a la tumba, mis hermanos. Llegó primero Juan, que era más joven, corrió más aprisa, llegó al sepulcro, vio la puerta abierta, pero no entró, dice la Biblia. Y luego llegó Pedro, que era de más años, mis hermanos, y finalmente entró. Y dice la Escritura que cuando entró se quedó maravillado. Después entró Juan, y lo que vio, mis hermanos, le hizo creer. Lo que yo te quiero desafiar hoy es a creer.
Hoy te quiero desafiar a creer en Jesucristo de manera irresoluta, de manera completa. Los quiero desafiar, mis hermanos, a creer. Y así como Juan vio y creyó, y Pedro vio y quedó maravillado, déjame decirte, te quiero desafiar a creer. ¿Te atreves a creer? ¿Vas a atreverte a creer? ¿Te vas a atrever a creer verdaderamente en Jesucristo? Ese es el título de la predicación. Y en sus notas, mis hermanos, en su resumen que tienen allí, yo les pido que lean junto conmigo este pasaje, mis hermanos, Juan 6:29. ¿Están listos, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice así: esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Juan 6:29. Fíjense bien, mis hermanos, fíjense bien. Esto es lo que Dios pide que hagan. Lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que creamos en quien Él envió, es decir, en Jesucristo. Déjame decirte que esta palabra creer, la palabra creer, mis hermanos, se utiliza más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Y de hecho, déjame decirte esto también, los cristianos son llamados creyentes no por mero accidente. Los cristianos son llamados creyentes porque todo se trata de atreverse a creer. Lo que te pregunto otra vez es, ¿te vas a atrever a creer en Jesús? Y lo que quiero en esta mañana, en esta predicación, mis hermanos, es resolver dos preguntas, mis hermanos, o resolver dos cuestiones. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Cristo? Porque debe haber un beneficio, mis hermanos. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Cristo si me voy a atrever a creer en Él? Y en segundo lugar, mis hermanos, quiero responder a esto. ¿Qué significa creer de verdad en Jesucristo? Y luego, mis hermanos, para terminar, quiero darles un pequeño testimonio personal. Entonces, mis hermanos, quiero comenzar. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Jesús? Porque la verdad, a menudo o con frecuencia se nos olvida cuán bueno es en verdad el Evangelio. El Evangelio no es bueno, el Evangelio es buenísimo, mis hermanos. Y muchas veces se nos olvida los beneficios, mis hermanos, porque como creyentes hemos escuchado muchas predicaciones, hemos escuchado pláticas, hemos tomado estudios y a menudo se nos olvida cuán importante es esta verdad, que son las mejores noticias en el mundo. Podría decirte muchos beneficios de creer en Jesús, pero hoy en esta mañana solo quiero decirte 4 beneficios. No son nuevos, no los inventé yo, están en la Escritura, pero son muy importantes estos 4 beneficios que quiero compartirles primeramente. En primer lugar, mis hermanos, ¿cuáles son los beneficios de creer en Jesús? ¿Cuáles son? En primer lugar, mis hermanos, es el primer beneficio de creer en Jesús es que todo lo malo que yo he hecho es perdonado. Todo lo malo que tú has hecho es perdonado. Todo lo malo que nosotros hemos hecho con nuestras conductas, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, todo es perdonado, mis hermanos. La verdad es que esto es sumamente importante, porque todo es perdonado cuando creemos en Jesús. Dice Hechos 10:43, mis hermanos, dice la Escritura, Hechos 10:43, dice: al que crea en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. El apóstol Pedro estaba predicando, mis hermanos, un sermón, y expresa esta verdad en su sermón allí en el libro de los Hechos. Dice, mis hermanos, allí que todos se le perdonarán, a todos, el que cree en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de Él, por medio de Jesucristo, mis hermanos. La Biblia entonces está diciendo en este versículo que Dios nos perdona, y nos perdona de forma gratuita, y nos perdona de forma completa, y nos perdona por siempre y para siempre. Y Dios pone nuestros pecados detrás de nosotros y nos perdona y los olvida para siempre. Muchas veces, mis hermanos, cuando tú perdonas algo y perdonas a alguna persona, te sigues acordando de eso
y tienes tus reticencias o tienes barreras para relacionarte otra vez con la persona. Y realmente, mis hermanos, a veces recordamos a las personas lo que nos han hecho, pero Dios no es así. Él los perdona y lo olvida para siempre, y todo lo malo que tú y yo hemos hecho es perdonado, mis hermanos. De verdad, vale la pena creer en Cristo Jesús, porque entonces podemos tener una conciencia limpia, mis hermanos. Muchas personas a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en las calles, mis hermanos, caminan con culpa y con vergüenza. Muchas personas caminan así. Pero déjame decirte lo que dice Romanos 3:22, lo que dice allí el pasaje, mis hermanos, es que Dios nos hace justos a sus ojos, o sea, delante de Él, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sea quien sea. Me encanta, me gusta mucho este versículo, mis hermanos. La última parte, es verdad esto, que uno es perdonado para todo el que cree en Jesucristo, sea quien sea la persona, no importa su origen, no importa su raza o etnia, no importa de qué país es, no importa si es hombre o mujer, si es niño o viejo, no importa, sea quien sea. Y déjame decirte, estas son las mejores noticias, porque todo lo malo que tú y yo hemos hecho es perdonado cuando creemos en Jesucristo. Y déjame decirte, no lo estoy diciendo yo, o no lo dicen otras personas, lo que Jesús mismo lo ha dicho. Y la palabra de Dios lo dice. Entonces, mis hermanos, el primer beneficio de creer en Jesús es que todo lo malo, no importa lo que hayas hecho, todo lo malo, no importa lo que hayas dicho, no importa tus motivos, todo lo malo es perdonado cuando tú crees en Jesucristo. Segundo lugar, déjenme decirles, mis hermanos, que cuando creemos en Jesucristo hay un segundo propósito, y es que aprendemos el propósito para nuestras vidas. Cuando creemos en Jesús, mis hermanos, entonces vamos a vivir con propósito. Déjame decirte esto, nosotros en la vida vamos a vivir de una de dos maneras, ya sea por propósito o por presión. Y la mayor parte de las personas van en la vida conduciéndose por presión, viviendo a través de presión, en lugar de ser dirigidos con un propósito. Y muchas personas atraviesan la vida simplemente dejando que la vida les ocurra, que venga lo que venga. Muchas personas viven así. Pero déjame decirte lo que dice Colosenses 1:6. Dice allí la Escritura que en Él, es decir, en Cristo, en Jesús, dice, Dios creó todo, y todo fue creado por medio de Él, es decir, de Cristo, y para Él, para Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que quiere decir es que si tú nunca crees en Cristo, si no crees en Cristo, nunca vas a conocer el propósito para tu vida, nunca. Por una razón. Porque tú y yo no nos inventamos a nosotros mismos, tú y yo no nos creamos a nosotros mismos y no podemos darnos un propósito a nosotros, solo el que nos creó. El que hizo nuestra carne y nuestros huesos puede darnos un propósito. Y si tú no conoces a tu Creador de manera personal, de manera íntima, nunca sabrás el propósito para tu vida. Nunca lo sabrás. Efesios 1:11 dice, mis hermanos, allí el pasaje dice que en Cristo Dios nos había escogido de antemano. ¿Cuándo? Mis hermanos, incluso dice antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas fueran hechas, antes que todo fuera hecho, dice que Él nos escogió con un propósito. Fíjense bien, dice el pasaje, para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo. ¿Lo puedes subrayar, lo que está subrayado allí en el pasaje? Subráyalo, por favor, es realmente importante. Dios tiene un propósito para cada cosa, para cada persona,
y solo podremos entender su propósito en Cristo Jesús si creemos en Él. Ese es el segundo beneficio. Déjenme decirles el tercer beneficio de creer en Jesús, mis hermanos. El tercer beneficio es este, que tú y yo obtenemos un nuevo poder para el diario vivir. Tenemos un nuevo poder para vivir la vida, un nuevo poder para vivir. Es esto, si lo quieres colocar, quieres subrayarlo o allí anotarlo, por favor. Lo que quiere decir esto, mis hermanos, esto es algo enorme, realmente maravilloso, y es algo grande, mis hermanos. Porque la principal situación o circunstancia que la gente siente en la actualidad es fatiga. Muchas personas realmente están fatigadas, están cansadas y están experimentando una falta personal de energía todos los días de su vida, de aburrimiento. Muchas personas. Y lo que Dios dice, mis hermanos, es que cuando uno cree en su Hijo, en Jesús, a quien Él envió, uno obtiene el perdón de nuestro pasado. Pero no solo es el perdón del pasado, sino uno tiene el perdón también para vivir el presente. Uno obtiene fuerza para la vida. Uno tiene esto, mis hermanos, fuerza para vivir. Efesios 1, 19 y 20, este pasaje lo leímos al principio del culto, mis hermanos, lo leímos al principio de este servicio de adoración. Dice allí este pasaje, mis hermanos, el apóstol Pablo está orando, y está orando por la iglesia de Éfeso, por los creyentes que están allí en la ciudad de Éfeso, una ciudad griega. Y les dice allí el apóstol Pablo: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Déjame volverte a leer. Quiero que entiendan, quiero que comprendan. Esta era una preocupación del apóstol Pablo y por eso oraba por los creyentes. Déjame volverte a leer. Pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Y luego el apóstol Pablo agrega: es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo gran poder, la increíble grandeza del poder de Dios para ti y para mí, para darnos fuerza para vivir. La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Y es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Tú puedes tener el mismo poder de Dios en tu vida, obrando en ti y a través de ti. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos y le resucitó a la vida. Y esto está a tu disposición y es un gran beneficio si tú crees en Cristo Jesús. El gran poder de Dios obrando en ti y a través de ti. ¿Sabes, mis hermanos? Dios nunca ha querido y nunca quiso que tú y yo viviéramos nuestras vidas con nuestras propias fuerzas, que pudiéramos honrarle y agradarle a Él con nuestra propia capacidad o nuestra fuerza de voluntad o nuestros talentos. No, lo que Dios siempre ha querido, mis hermanos, es actuar en nosotros y a través de nosotros para que podamos honrarle a Él de manera completa. Por eso, dice allá en Filipenses 4:13, mis hermanos, ¿se lo saben? Este texto no lo tengo en la pantalla. Filipenses 4:13, los que lo sepan lo pueden repetir conmigo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo en Cristo, para los que creen en Él. El increíble poder de Dios que da fuerza para la vida. Y saben, mis hermanos, este tercer beneficio de creer en Cristo es un poder que no tendríamos por nuestra propia cuenta. No lo tenemos, mis hermanos. Déjame decirte por una razón, porque dice la Escritura, Gálatas 3:22, dice: las Escrituras declaran, dicen las Escrituras, que todos, ¿qué somos? Prisioneros del pecado. Prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente
por creer en Jesucristo. ¿Sabes? ¿Lo puedes subrayar eso? Y déjame decirte lo que significa ser prisionero del pecado. ¿Qué significa ser prisionero del pecado? Hay algunas cosas en tu vida que tú no puedes cambiar y que estás luchando contra ellas. Hay cosas en tu vida que no puedes cambiar. Hay algunas cosas en tu vida que seguro no te gustan de ti. No te gustan de tu propia persona y no puedes cambiarlas. Hay cosas de tu carácter que no te gustan y que te han metido en muchos problemas y que tú mismo no puedes cambiar. Y quizás no las hablas con nadie. Quizás no las platicas con alguien y no lo has hecho, pero no te gustan. Y hay muchas cosas en tu vida, en tu persona, que te gustaría que fueran diferentes, pero no tienes el poder para cambiarlas. No lo tienes. Por eso la Biblia dice, mis hermanos, que somos prisioneros del pecado por una razón, por nuestra propia naturaleza. Y la única forma de recibir la promesa de Dios y su promesa de liberación, de libertad, es a través de creer en Jesucristo. Es la única manera, mis hermanos. ¿Para qué necesitamos este poder? ¿Para qué necesitamos este poder de Dios? Déjame decirte, el poder de Dios es el único que puede cambiar y transformar. Y necesitamos el poder de Dios para volver a empezar. Cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, necesitamos el poder de Dios para seguir avanzando cuando te quieres rendir. O necesitas el poder de Dios para cambiar las cosas que te gustaría cambiar. Por eso lo necesitamos, mis hermanos. Déjame decirte esto. Nuestro pasado es perdonado. Tenemos un nuevo propósito para nuestras vidas y obtenemos un nuevo poder para vivir. Y todo esto por creer en Jesús. ¿Cuál es el cuarto beneficio? Déjame decirte, es un beneficio maravilloso. Y este beneficio, mis hermanos, es que tú y yo, si creemos en Jesús, tenemos la garantía de la vida eterna. La seguridad. ¿Han escuchado esta frase, mis hermanos? La cereza en el pastel. Pues déjenme decirles, esto es como la cereza en el pastel. Lo mejor de todo, lo mejor, mis hermanos. Porque además de los beneficios que podemos tener en esta vida, aquí, tenemos la garantía de la vida eterna, en la otra vida. Esto realmente es maravilloso y puede cambiarlo todo, todo, mis hermanos, literalmente lo cambia todo. Fíjense bien cómo dijo Jesús, mis hermanos, en Juan 11. Dice allí Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Déjame decirte que esta frase, yo soy la resurrección y la vida, nadie más la ha dicho. Nadie más ha dicho esta frase. Buda no es la resurrección. Mahoma tampoco es la resurrección. Confucio tampoco lo dijo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no es la resurrección. Ni ningún líder político, mis hermanos, ni nadie a través de la historia humana. Nadie, solo Jesús dijo esto, mis hermanos, yo soy la resurrección. Soy la resurrección y la vida. Y Jesús agregó, el que cree en mí, ¿lo puedes subrayar? El que cree en mí, dice el versículo, aún después de haber muerto, aún, dice, vivirá. Y todo el que vive en mí y cree en mí, dice el versículo, jamás morirá. Esto es lo que hace diferente a Jesucristo de cualquier otra persona en el mundo y de cualquier otro líder religioso en el mundo. Esto es lo que hace diferente a Jesús. Ha habido muchos líderes que han dicho cosas buenas, cosas y enseñanzas buenas, pero déjame decirte, nadie ha dicho esto nunca, nunca. Jesús, mis hermanos, probó que era Dios
¿Por qué? Porque cuando fue puesto Jesucristo, mis hermanos, en un sepulcro, allí murió. Y fue puesto en un sepulcro, mis hermanos, 3 días después resucitó para demostrar su poder. Y nadie más ha hecho eso, mis hermanos. Déjame decirte, la multitud de vidas cambiadas a lo largo de la historia ha sido posible solo por Jesús, solo por Jesús. Y esta promesa, mis hermanos, se cumple. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. Nadie creería en esto, nadie lo creería, mis hermanos, si Jesús no hubiera resucitado. Pero Él dijo, yo tengo vida para ti. Planes a largo plazo, vida eterna, no solo de momento, no solo por unos años. El versículo más famoso en la Biblia, mis hermanos, es Juan 3:16. ¿Se acuerdan de él? Juan 3:16. Mis hermanos, yo lo tengo aquí en la pantalla y yo les invito a que lo lean conmigo, mis hermanos, directo de la pantalla o de sus hojas. Dice el versículo, Juan 3:16, dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra vez esta palabra, fíjate bien. Dios amó tanto que dio a su Hijo unigénito, a su único, para que todo el que crea en Él, otra vez, todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es este beneficio maravilloso? Mis hermanos, tenemos la garantía de la vida eterna. Hasta este momento les he dicho 4 beneficios, mis hermanos, 4 beneficios de creer en Jesús. Y déjenme compartirles un versículo más, mis hermanos, un versículo más, Primera de Pedro 1, 3 y 4. Lo puse en una traducción en lenguaje actual o en lenguaje moderno, mis hermanos, y yo lo quiero leer para ustedes. Dice así, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida, porque por su gran amor Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo, reservado. La versión de 1960, mis hermanos, este pasaje dice allí, este versículo, mis hermanos, que tiene la salvación, la herencia que Él ha prometido y que está guardada, reservada en los cielos para todos los que creen, para todos los que creen, mis hermanos. ¿Saben? Esto nos permite vivir con expectación, con la esperanza de tener una herencia que no tiene precio, y no hay ningún otro lugar donde podamos conseguir esto, solo creyendo en Jesús, mis hermanos, solo creyendo en Jesucristo. Déjame decirte algo más acerca de esto. Yo te he querido decir los 4 beneficios que tenemos por creer en Jesús. Y esto fue porque Él murió en una cruz y murió por nuestros pecados, nuestros errores y nuestras fallas. ¿Sabes? La salvación no fue barata. Es gratis, pero no es barata. No fue barata. Alguien pagó por ello, y el que pagó fue Jesús con su propia vida. Jesús pagó. Jesús, mis hermanos, la última semana de su vida fue una semana terrible. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, tuvo un juicio injusto. Uno de sus discípulos lo vendió por unas monedas de plata. Otro lo entregó, el mismo discípulo que lo vendió lo entregó con un beso y luego se ahorcó. Y cuando Jesús fue arrestado, uno de sus amigos, Pedro, uno de sus discípulos, desechó todas sus enseñanzas y se alejó. Y por el contrario, mis hermanos, sacó un cuchillo y le cortó una oreja a un hombre. Eso está relatado allí en la Biblia. Jesús reprendió a Pedro y sanó al hombre. Y muchas más cosas pasaron en esa semana.
Esa semana, mis hermanos, nosotros le llamamos Semana Santa, pero no fue tan santa. Le llamamos así. ¿Por qué? Porque Caifás, el sumo sacerdote, Poncio Pilato, la multitud, todos ellos querían que Jesús muriera, pero nadie quería tomar la responsabilidad de la sangre de Jesús en sus propias manos. Incluso Pilato se lavó las manos. Y a Jesús lo acusaron de una gran serie de cosas. Lo acusaron de insurrección, lo acusaron de rebelión, lo acusaron de conspiración, lo acusaron de terrorismo, lo acusaron de decir que destruiría el templo, es decir, de blasfemia. Pero todo esto lo padeció Jesús solamente por una razón: por ti y por mí. Por su gran amor con que nos tenía, aún antes de que tú y yo naciéramos, para sanarnos y darnos esperanza. Fue una semana terrible, terrible. Pero déjame decirte allí, Jesús, cuando fue colocado en una cruz, fue ejecutado brutalmente. Murió con su cuerpo agitado, dolorido, lastimado, sus pulmones colapsados, porque las personas que eran crucificadas morían así, morían de ahogamiento por la posición en la que estaban. Seguramente había algunos buitres volando sobre su cabeza, aves de carroña, esperando limpiar luego los desechos después de la ejecución. No había nada más maligno que esto, mis hermanos. Y luego todos sus seguidores lo dejaron. E incluso algunos de ellos, como Pedro, negaron haberlo conocido. La agonía de Jesús fue larga y fue desgarradora. El Padre le abandonó, dice la Escritura, porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y en sus últimas palabras Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando el pecado tuyo y mío. ¿Sabes? Lo llamamos Semana Santa, pero no fue una cosa santa lo que ocurrió allí. Y todo esto fue el costo. Eso costaron todos estos beneficios, estos 4 beneficios costaron la muerte de Cristo, su humillación, el abuso. Todo esto costó, fue muy valioso. Quiero que te des cuenta que tú, si crees en Cristo, eres una persona verdaderamente afortunada. Verdaderamente. Si crees en Cristo, tienes estos 4 beneficios. Pero ahora déjenme decirles, mis hermanos, brevemente, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Qué es lo que significa creer en Jesús, mis hermanos? En una ocasión estaba hablando con una persona, venía yo en un avión, mis hermanos, venía hacia la Ciudad de México, y él me dijo que iba a ir al cielo. Veníamos hablando de esto, me dijo que iba a ir en serio. Le dije: ¿en serio? ¿Sí? ¿Vas a ir al cielo? Él sí, me dijo: ¿y sí? Le dije: ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que vas a ir al cielo? Entonces él me dijo: bueno, pues es porque yo creo en Dios. Le dije: ¿sí? ¿En serio crees en Dios? Sí. Y entonces me dijo que creía que Jesús era Dios. Y le dije: está bien, pero oye, te sorprendería saber que eso no es suficiente para entrar al cielo. Entonces él me dijo: ¿qué quieres decir con esto? Le dije: bueno, solo el conocimiento de que Jesús es Dios no te hará entrar al cielo, porque creer es mucho más que eso. Creer es mucho más que creer que Jesús es Dios. Le tuve que decir a esta persona: oye, ¿sabías que el diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios? Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura, mis hermanos. Por ejemplo, allá en Santiago 2 dice la Escritura: tú dices tener fe, está bien, pero aún los demonios creen y tiemblan. Y sabes, aún cuando creen en Dios y en Jesús, no estarán en el cielo, porque no solo creer es pensar que Jesús es el Hijo de Dios, no es suficiente.
No es suficiente el conocimiento mental, no es suficiente el conocimiento de corazón. ¿Qué significa en verdad creer en Jesús? Hay muchas personas que dicen ser creyentes y en realidad no lo son. Alguien puede decir, creo en Dios, creo en Jesús, pero no por eso vas a ir al cielo. Jesús dijo, mis hermanos, que hay algo más que esto, hay algo más. Déjame decirte que la palabra creer en la Biblia, mis hermanos, significa, ha sido utilizado unas 250 veces allí en el Nuevo Testamento, y significa algo más que yo sé, algo más. Lo que significa creer es confío, me aferro, dependo de, cuento con. Eso es lo que significa creer. No solo saber, sino lo que significa creer es confiar, aferrarse, depender de, contar con alguien, mis hermanos. Entonces, déjame decirte esto. ¿Qué significa creer en Jesús? Lo que significa creer en Jesús es igual a confiar. Es igual a confiar, mis hermanos. Hay una diferencia, déjame decirte, entre algunas personas que dicen que saben y entre las que confían, mis hermanos. Hay una gran diferencia. Porque si crees en Jesús, mis hermanos, entonces vas a estar confiando en Él, vas a estar dependiendo de Él, vas a estar aferrado de Él y vas a estar contando con Él para toda tu vida. Eso es lo que significa creer en Jesús. No solo saber que es el Hijo de Dios, sino lo que significa verdaderamente es confiar en Él, depender de Él, aferrarte a Él, contar con Él para cualquier situación en tu vida. Yo estoy seguro que muchas personas, mis hermanos, se van a perder el cielo por una diferencia de 45 centímetros. Déjame decirte por qué. Porque creen que Jesús es el Hijo de Dios y aquí lo tienen, pero no han aprendido a confiar en Él. ¿Sabes cuánto hay de nuestra cabeza a nuestro corazón? Unos 45 centímetros. Y muchas personas se perderán de la salvación, de confiar y de creer en Jesucristo, porque solamente creen aquí. Pero lo que importa es que, mis hermanos, confiemos en Él, dependamos de Él, nos aferremos a Él y contemos con Él para todas las cosas. Entonces, déjame decirte brevemente, mis hermanos, ¿qué es lo que significa creer en Jesús? Si dices que crees en Jesús, tienes que hacer estas 5 cosas. Son cosas sencillas, fáciles, pero te tienes que atrever. Y esto es lo que te quiero desafiar. Dice la primera cosa, mis hermanos, dice, ¿qué significa creer en Jesús? Significa que tú entregas todo a Jesucristo. Todo entregas a Jesucristo. Si dices que crees en Él, debes entregar todo a Jesús. Es lo primero. Y si no has hecho esto, de verdad no has creído en verdad. Si no has entregado todo a Jesús, de verdad no has creído en verdad. Es cuando tú le dices, Señor Jesucristo, entrego todo lo que hay en mi vida a ti. Y si tú no has llegado a este punto en tu vida, déjame decirte entonces, verdaderamente no has creído. Verdaderamente no has creído. Dice la Escritura, mis hermanos, Romanos 10:9, dice allí, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo puedes subrayar, y crees, también subráyalo, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado, mis hermanos? Dice, serás salvo. Serás salvo. Déjame decirte, aquí en este pasaje, mis hermanos, Dios no miente. No es como tú y como yo. A veces prometemos y fallamos, decimos una cosa y no es verdad. Pero no, Dios no miente. Lo que está diciendo es que si confiesas con tu boca, lo dices, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave aquí es Señor, en este versículo. Esa es la palabra clave.
Subráyala, por favor, o ponla en un círculo, porque es muy importante esta palabra en este versículo. Significa, Señor, que Jesús es tu Señor verdaderamente. En la actualidad, mis hermanos, no entendemos bien esta palabra porque, mis hermanos, vivimos en un sistema político diferente. Antes había reyes, había monarcas, había emperadores, mis hermanos. Nosotros no vamos a la calle saludando a las personas diciéndole mi Señor. No, a nadie le decimos así. No lo utilizamos. Pero lo que significa la palabra, que Jesús es el Señor, lo que significa es que Él es el dueño de todo. Que Él es el amo, que Él controla todo. Eso es lo que significa. Que Jesús es tu Señor. Significa que Jesús es tu amo. Significa que es tu dueño. Significa que Él administra tu vida. Eso es lo que hace el Señor con sus sirvientes, ¿no? Pues eso es lo que tú debes considerar. Si crees en Jesús, verdaderamente, entonces debes considerarlo como tu Señor, tu amo, tu dueño, el que administra tu vida. ¿Han visto negocios, mis hermanos, donde se cierra un negocio y se vuelve a abrir el mismo negocio del mismo tipo? Quizás cambian el nombre o dejan el mismo nombre, pero le ponen un letrero que dice bajo nueva administración. ¿No lo han visto? Pues déjame decirte, eso fue lo que pasó contigo y conmigo. Si tú verdaderamente has creído en Cristo, déjame decirte, tienes un título aquí que dice bajo una nueva administración. Ya no estás bajo la administración tuya, ni tampoco del maligno, estás bajo la administración de Cristo. Y eso significa convertirse a Cristo. Que tú y yo tenemos un letrero que dice bajo nueva administración. Lo que significa es que ahora tú y yo no somos dueños de nuestras vidas, sino que el dueño es Jesucristo. Ahora yo no soy el jefe de mi vida, sino que es Jesús. Y ahora tú y yo no somos los directores, los que tienen el mando y el control, sino es Jesucristo. Y déjame decirte, si tú no has hecho esto, en verdad no has creído en Jesús. De verdad, no eres cristiano. Tal vez sepas que Jesús es el Hijo de Dios, pero si no es el Señor de tu vida, no eres salvo y necesitas creer en verdad. Porque lo que dice el pasaje es, si crees en tu corazón, crees en tu boca, que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. ¿Han visto estas calcomanías, mis hermanos? Yo les he visto en los autos, en alguna otra moto también, mis hermanos, y quizás ustedes la han visto. Dice, suena muy piadoso, pero una calcomanía donde dice, mis hermanos, Jesús es el copiloto de mi vida. Suena muy piadoso y suena bonito, pero déjame decirte, Jesús no quiere compartir la responsabilidad con nadie. ¿Él es el piloto o no lo es? No el copiloto. Porque significa que es el copiloto, entonces ¿quién tiene el control? Tú. Jesús no es ningún copiloto, Jesús es el piloto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos creó, Él nos salvó, Él murió por nosotros, Él derramó su sangre por ti y por mí, y tú no has hecho ninguna de estas cosas. Jesús lo hizo. Jesús, mis hermanos, ha hecho esto. Entonces, ¿qué significa creer? Que tú vas a hacer un compromiso con Jesús. Vas a hacer un compromiso de darle a Él el control absoluto de tu vida, de que entregas todo a Él. Eso es lo que significa creer en Jesús. Además, el número 2, mis hermanos, ¿qué significa creer en Jesús? Significa que tú y yo descansamos en su amor. Significa esto. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Significa que tú y yo podemos descansar en su amor. ¿Te has sentido relajado? ¿Llegas de trabajar? Estás tan cansado, y entonces te sientas en el sillón, tomas quizás un café, comes una sopa caliente, algo, y te sientas, prendes la televisión y te relajas, y tanto te relajas que ¿qué sucede? Te duermes, estás descansando, estás allí. ¿Sabes? Es algo que tú y yo tenemos que hacer, descansar en su amor. Y déjenme explicarlo bien, mis hermanos. Intencionalmente escogí esta palabra, descansar. Porque ¿qué es lo opuesto a descansar? Trabajar, ¿no es así?
Lo opuesto a descansar es trabajar. Dios lo que nos está diciendo en su palabra, mis hermanos, hay varios versículos que nos hablan acerca de esto, es que tú y yo no tenemos que trabajar para que Dios nos ame. No tenemos que hacer algo así. Tú y yo no tenemos que ganarnos el amor de Dios. ¿Saben? Conforme nosotros nacimos y crecimos con un amor condicional. Tú y yo tenemos el amor condicional de nuestros padres, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de muchas personas, de toda la gente que nos rodea. Y aprendimos a lo largo de nuestras vidas que si queremos ser amados, tenemos que hacer ciertas cosas. ¿No es así? Si queremos que nos amen, tenemos que hacer algo. Y hemos tratado la mayor parte de nuestras vidas tratando de ganarnos el amor de otras personas. ¿Quieres ser amado? Y déjame decirte, no hay nada de malo en ello, porque tú y yo necesitamos amor en nuestras vidas. Queremos ser amados, pero pasamos la mayor parte de nuestras vidas tratando de ganarnos el amor de otras personas, trabajando por el amor de los demás para que nos amen. Pero cuando uno cree en Jesús, uno descansa. Y uno se da cuenta de que Dios va a amarnos pase lo que pase. Suceda lo que suceda, Dios va a amarnos con su amor. ¿Sabes? Tú y yo no tenemos que ganarnos el amor de Dios. No tenemos que trabajar por su amor. No tenemos que pagar por su amor. Dios nos va a amar de manera incondicional. De manera incondicional. Déjame decirte esto, lo he dicho alguna vez aquí, lo quiero repetir. Nadie te va a amar más que Dios. Nadie. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Ninguna mujer te va a amar más que Dios. Ningún hombre te va a amar más que Dios. Nada. Dios nos ama de manera incondicional. ¿Por qué? Porque no se basa en lo que tú y yo hacemos. ¿Sabes? El amor de Dios es inquebrantable. No se puede romper. Nunca, nunca, nunca va a cambiar el amor de Dios. Dios no nos ama un día sí y al día siguiente no. Dios no es quisquilloso con su amor, ni tampoco Dios es inconstante con su amor. Dios no tiene un mal día como tú y como yo, y a veces tenemos mal día y llegamos a nuestras casas y maltratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, o tú a tu esposo, etcétera, porque tuvimos un mal día. Dios no es así. Dios nos ama de manera infinita. Y una vez que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, nunca, nunca, nunca nos va a dejar. No importa lo que hagamos, porque el amor de Dios no está basado en lo que tú y yo hacemos. Se basa en lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. No se basa el amor de Dios en quién eres tú. Déjame decirte esto, aunque a algunos les gusta decirlo, pero no es así. Dios no tiene hijos favoritos. No los tiene. ¿Sabes? El amor de Dios no se basa en quién eres tú, se basa en su carácter, en quién es Él. Dios, por más que puedas tú tratar acerca de esto, Dios nunca va a dejar de amarte. Puedes intentar que Dios deje de amarte, pero vas a fracasar, porque el amor de Dios es incondicional, inquebrantable e interminable. Es para siempre. ¿Y sabes qué da eso? A mí en lo personal, saber que puedo descansar en su amor me da una confianza enorme. Cuando creo en Jesús significa que creo que Jesús dijo acerca del amor de Dios para mí y yo puedo descansar en su amor, y eso me da una confianza enorme y también te la puede dar a ti. Puedo no agradarle a muchas personas y de hecho eso pasa. Puedo no caerle bien a otros, puedo no agradarle a la gente, pero déjame decirte, el Creador, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo me ama. Y eso me da confianza. Otras personas pueden no amarme, pero Dios me ama y me da una gran confianza a mí. Y tú puedes hacer lo mismo contigo mismo. Descansar en el amor de Dios. Déjenme mostrarles en la Biblia acerca de esto, mis hermanos. Romanos 8, 38 y 39.
Dice este pasaje de la siguiente manera, si lo quieren leer conmigo, mis hermanos, en la pantalla o en sus hojas. Romanos 8, 38 y 39. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada. ¿No te da confianza esto? ¿No te da una enorme confianza? Si quieres tener la seguridad personal, debes poner tu confianza en algo que no pueda ser quitado de ti. Muchos ponen su confianza en sus cuentas bancarias. ¿Sabes? Puedes perder tu cuenta, puedes perder tu dinero. Algunos ponen su confianza en lo bien que se ven. Soy guapo, soy hermosa. Puede decir alguien, ponen su confianza en eso, pero déjame decirte esto, lo vas a perder también. O ya lo estás perdiendo. Algunos ponen su confianza en alguien más, ponen su confianza en una persona. ¿Sabes? Lo vas a perder también, porque la gente muere o puede también defraudarte. ¿Sabes? Tú y yo debemos poner nuestra confianza en algo inmutable, en algo que no se puede perder. Y hay una sola cosa inmutable, que no se puede perder: el amor de Dios por ti y por mí. Creer en Jesús, mis hermanos, significa que tú y yo aceptamos lo que Él está diciendo sobre el amor de Dios por ti y por mí, y que descansamos en su amor incondicional, en su amor inquebrantable e interminable. Eso es lo que significa creer, que puedes descansar en su amor. ¿Qué significa creer, mis hermanos? Significa que podemos usar nuestra vida para servir a Dios sirviendo a otros. Déjame decirte y explicar bien esto. Para creer en Jesús significa que Él va a usar nuestras vidas para servirle a Él sirviendo a otro. Déjame preguntarte, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para qué? Déjame decirte una de las razones. Nos salvó para servir. Nos salvó para servir a otras personas. Dios en Cristo no vino a la tierra a morir en una cruz y pagar por todos nuestros pecados para que tú y yo viviéramos una vida egoísta, para que viviéramos una vida centrada en nosotros. ¿Realmente crees que Dios te creó para que tú vayas a la escuela, vayas a trabajar, ganes dinero, vivas totalmente para ti y luego mueras? No. ¿Cuál es la lógica en todo esto? No la hay. Algunos creen, mis hermanos, que Dios nos hizo para vivir para uno, para vivir bien. No. Fuimos hechos para mucho más que vivir para nosotros mismos. Dios tiene un propósito más grande para nuestras vidas, y parte de ese propósito, mis hermanos, es servir a Dios mientras estemos aquí. Servirle a Él mientras estemos aquí. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿cómo puedo servir a Dios si no lo veo? ¿Cómo puedo servir a Dios? Es un Dios invisible. Déjame decirte, ¿cómo se sirve a un Dios invisible? Eso dice la Biblia de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, dice la Escritura. ¿Cómo puedo servir a un Dios invisible? ¿Sabes? Un día tú y yo veremos a Dios. Ahora no. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir por fe en la tierra. Y eso es lo único que agrada a Dios. La fe, dice la Escritura en Hebreos 11:6. ¿Cómo servimos a un Dios que no podemos ver? ¿Cómo lo podemos servir? A quien es invisible. ¿Sabes? La manera de servir a Dios es sirviendo a otros. Jesús dijo, mira,
Si tú le das un vaso de agua a alguien y lo haces en mi nombre, a mí lo hiciste. Me lo hiciste a mí. Y si tú le das de comer a alguien que está necesitado y lo hiciste en mi nombre, a mí me lo hiciste. ¿Qué significa eso? Que servimos a Dios sirviendo a los demás. Eso es lo que significa. Tú y yo fuimos puestos en esta tierra para hacer una diferencia. Tú y yo fuimos puestos aquí en este planeta para eso. Y esta diferencia, mis hermanos, se llama nuestro servicio, nuestras buenas obras. Dios nos puso aquí para hacer buenas obras, que Él las preparó, dice la Escritura, de antemano, para que nosotros las hiciéramos. Dios las preparó para que nosotros las hiciéramos, se llama así. Pero Dios nos hizo, mis hermanos, para que las hagamos y para que hagamos una diferencia en el mundo. Quizás no sea una gran diferencia, llamativa o muy grande, pero sí, mis hermanos, cuando partamos vamos a dejar un lugar mejor si nosotros entendemos esto. Creer en Jesús es parte de este compromiso, de aceptar esta responsabilidad. Señor, me salvaste para que yo sea un siervo tuyo. Romanos 6:13, mis hermanos, dice así la Escritura: entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva, así que usen todo su cuerpo. Y hay que usar todo nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No hay mayor emoción que ser un instrumento en las manos de Dios. No hay mayor emoción, mis hermanos, que ver que Dios le puede utilizar a uno para sus mayores propósitos. Déjame decirte, si alguna vez has sentido esa sensación de ser usado por Dios, sabes que esto es genial, es maravilloso, verdaderamente es genial. Porque entonces uno puede decir, esto es para lo que fui hecho. Dios me creó para esto. Dios me hizo para esto. Verdaderamente es genial. Y eso le da a uno satisfacción. Una satisfacción que no te va a dar el dinero, no te lo va a dar el sexo, el poder o cualquier otra cosa. Porque tú y yo no fuimos hechos para el dinero, o para el sexo, o para el poder, o para el placer, o todo lo demás. Fuimos hechos para tener un gran significado. Y Dios nos hizo para servir. Nos salvó para servir. Y este significado, déjame decirte, proviene de servir a algo más grande que tú y que yo. Fuimos hechos para vivir, no para nosotros, sino para alguien más. Quiero ser claro en esto, mis hermanos. Si yo pretendo ser un creyente en Jesucristo, pero no tengo ningún deseo en absoluto de servirlo a Él, y no tengo ningún deseo de servir a otras personas, no tengo el deseo de servir a Dios sirviendo a otros, entonces debo dudar de que realmente soy creyente. Si creo, si yo pretendo que soy un creyente y no sirvo a los demás, no sirvo a Cristo, no sirvo a Dios, entonces debo dudar de verdaderamente si soy creyente. Pero déjame decirte lo contrario. Pero si eres un verdadero creyente en Cristo, eso va a cambiar tu querer, tu motivación, tu actitud, porque entonces no vas a querer vivir para ti mismo, sino para vivir para algo más grande que tú, para servir a otros, para servir a otros. Déjenme enseñarles otro versículo, mis hermanos. Efesios 2:10 dice la Escritura: Dios, quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. ¿Qué quiere decir? Que antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya tiene un camino preparado para hacer las cosas que Él ha determinado que hagamos, cosas buenas. ¿Y sabes lo que Él ha hecho?
te ha preparado a cada quien un camino, un ministerio, un servicio. Esas son las buenas obras. Dios decidió eso. Pero sabes, muchos se lo pierden, porque Dios no nos va a forzar a hacer seguir este propósito. La mayor parte de las personas, de los creyentes, se pierden este propósito de Dios para su vida. La mayoría parte se pierde esto. Déjame preguntarte, ¿cuál es la mayor tragedia? ¿Cuál es la mayor tragedia en la vida? ¿Que alguien se muera? No, déjame decirte, esa no es la mayor tragedia. Hemos visto tragedias la semana pasada. Por ejemplo, personas que murieron allí en el estado de Hidalgo. Hasta el reporte de hoy en la mañana, 117 muertos, o algunos otros más. Esa es la mayor tragedia. No, déjame decirte que no. La mayor tragedia en la vida es perder el propósito que Dios tiene para uno. Esa es la mayor tragedia. La mayor tragedia es desperdiciar la vida, no morir. La mayor tragedia es que tú no seas la mujer que Dios quiere que seas. La mayor tragedia es que tú no seas el varón o el hombre que Dios quiere que seas. Eso sí es una tragedia. Eso sí es una tragedia. ¿Saben, mis hermanos? Creo que esta es la mayor tragedia que podemos tener. Y la verdad, lo cierto es que Dios nos hizo para vivir con un propósito y servir a otros. Saber el propósito para el cual Dios nos tiene aquí y no desperdiciar la vida, porque si la desperdicias, esa sí será una tragedia, una verdadera tragedia. Sí, pues, déjame decirte, y quiero acabar pronto con los últimos 2 puntos. Primero, creer en Cristo, mis hermanos, significa que tú puedes sufrir por hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque creer en Jesús no siempre es conveniente, no siempre es cómodo. La semana pasada yo les decía acerca de algún pasaje de la Escritura, mis hermanos, que si lo dices, por ejemplo, donde habla acerca de las mujeres, sométense las mujeres a los varones. Eso no es políticamente correcto en nuestros días, ¿o sí? Lo dices en un lugar, lo dices en la escuela, lo dices en el trabajo, lo dices algo, y entonces te pueden tachar de algo, de que estás ejerciendo violencia de género. Pero la Biblia dice algo y hay que entenderlo bien. La verdad, mis hermanos, quiero decirles con toda claridad, Jesús no es para personas débiles, es para personas que están dispuestas a arriesgarse. ¿Por qué? Porque no siempre es popular defender la verdad. No siempre es fácil o cómodo o conveniente. Porque seguir a Jesús, mis hermanos, uno podría sufrir por causa de ser cristiano, uno podría ser criticado, incluso hasta calumniado. La gente puede aislarte. De hecho, en algunos países, mis hermanos, la gente pierde su vida por causa de Cristo. Y muchos cristianos han estado muriendo a causa de la fe en Cristo durante más de 2000 años. Eso sí, hace algún tiempo leí en Kenia, mis hermanos, hubo 147 estudiantes cristianos muertos. Se levantaron a orar temprano para orar por su universidad. Algunos terroristas entraron y les dispararon a quemarropa. ¿Por qué? Simplemente por ser cristianos. Simplemente por esto. Jesús fue honesto. Jesús fue honesto acerca, dijo, si quieres seguirme, está bien, pero tienes que cargar tu cruz. ¿Qué significa eso? En los tiempos de Cristo, mis hermanos, el cargar una cruz significaba que estaba condenado a muerte. Es eso. No solo te crucifico, sino carga tu cruz. Yo no la voy a cargar, te voy a matar, pero cárgala. Era así. Y Jesús lo estaba diciendo. El que quiere seguirme debe estar dispuesto a tomar su cruz, cargarla y seguirme.
Lo que estaba diciendo Jesucristo, ¿estás dispuesto a sufrir por mí? Déjame ser más atrevido en esto. Es la pregunta que Jesús hace. ¿Estás dispuesto a morir por mí? Si mañana hubiera una ley en contra de ser seguidor de Jesucristo en México, de repente esta ley, mis hermanos, en la cual si tú eres cristiano estás fuera de la ley, ¿habría suficientes pruebas como para condenarte? ¿Alguien sabría que eres verdaderamente un seguidor de Jesucristo? Alguien podría decir, bueno, yo creo, déjame decirte, eso no es suficiente. Lo que te quiero preguntar es si has entregado toda tu vida a Jesús. ¿Estás descansando en su amor? ¿Estás utilizando tu vida para servir a otros? ¿Estás dispuesto a sufrir por Él verdaderamente? Fíjense bien, no me gusta sufrir, ni quiero que tú sufras, pero la Biblia lo dice. Y no quiero hacer esto una apología del sufrimiento, mis hermanos. Hay muchos que hacen esto, muchas religiones e iglesias, pero no quiero hacer esto, pero la Biblia lo dice. Dice Filipenses 1:29, mis hermanos, dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él, de padecer por Él. ¿Es un privilegio creer en Cristo? Sí. Pero también es un privilegio padecer por Cristo, sí también. Y es un privilegio del que nadie habla, mis hermanos. Creer en Cristo, por eso no es para débiles, es para aquellos que están dispuestos a arriesgarse. Por eso el título de esta predicación, te desafío a creer en Jesús, porque es para hombres y mujeres valientes, verdaderamente dispuestos a hacer esto, dispuestos a hacer esto. Déjenme terminar con un versículo en este sentido, mis hermanos. 1 de Pedro 3:14 dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios está sobre todas las cosas. Finalmente, mis hermanos, el último punto. Si dices que crees en Jesús, entonces debes confiar en lo que Él dice. Si dices que crees en Jesús, debes confiar en lo que Él dice. Si Jesús dice que lo hagas, hazlo. Si Jesús dice que no lo hagas, no lo hagas. Lo que no debemos hacer, mis hermanos, es escoger algo de la Biblia y decir, este versículo me gusta, así que lo voy a seguir. Pero si veo un versículo que no me gusta en la Biblia, entonces no puedo decir, este no me gusta, entonces no lo hago. ¿Sabes? Muchos creyentes son así. Es decir, veo este mandato en la Biblia, me gusta, lo hago. Pero si veo otro mandato en la Biblia y no me gusta, entonces no lo hago. ¿Saben de hecho cuáles me gustan más, los versículos que más me gustan en la Biblia? Los que ya hice. Pero no me gustan los que no he hecho, porque esos me hablan a mí. Me hablan a mi persona de que soy desobediente. Me hablan a mí. ¿Sabes? Muchos creyentes son estilo cafetería. Uno va no quiero hacer comerciales, pero uno va a alguna cafetería donde le venden a uno muchas clases de café. ¿No es así? Capuchinos de sabores, de avellana, de frambuesa, o cortados, dobles o sencillos, lo que sea, el café. Y entonces uno pide a su modo el café. ¿Sabes? El cristianismo no es así, porque no se puede hacer. Un verdadero creyente no lo hace. Está aquí, hay que hacerlo. Y si no lo hago, soy desobediente. Un verdadero creyente hace y dice lo que el Señor ordena y manda. Él hace eso, mis hermanos. ¿Saben? En la Biblia tenemos dos cosas: mandatos de Jesús y promesas de Jesús. Son dos cosas. Tenemos los mandamientos, los mandatos y tenemos las promesas.
¿Qué son los mandatos? Los mandatos son aquellas cosas que si las hacemos, ¿saben? La vida va a ser más fácil. Tu trabajo va a ser más fácil, tu matrimonio será más fácil, la crianza de tus hijos será más fácil. ¿Por qué? Porque vas a hacer las cosas al modo de Dios, como Él lo dice. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios y de Jesucristo son preventivos y van a hacer que vivas de una mejor manera. Esos son los mandamientos. Pero hay promesas de Jesús. Que cuando tú atravieses días oscuros, cuando atravieses tiempos difíciles, cuando atravieses días de duda, cuando atravieses días de depresión, cuando atravieses días en los que no puedes ver hacia adelante, entonces te puedes aferrar a las promesas porque te van a sostener verdaderamente. ¿Saben lo que dice la Biblia? Salmo 33:4 dice: mis hermanos, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Así dice la Escritura, es verdadera, mis hermanos. Déjame preguntarte esto. ¿Cuántos de ustedes creen, mis hermanos, y confían en todo lo que leen en el periódico? ¿Ninguno? No levanten las manos, solamente estoy preguntando, ¿verdad? ¿Cuántos creen y confían en todo lo que ven en la televisión o escuchan en el radio o en internet? ¿Cuántos creen todo lo que leen en las revistas? ¿Nadie? ¿Cuántos dicen: si Dios lo dijo, yo creo que siempre es verdad? ¿Ninguno tampoco? ¿O puedes levantar tu mano? Claro que sí, amén. Amén. ¿Sabes? Si creemos que la palabra de Dios es la verdad y consideramos, mis hermanos, que lo que Dios dice siempre es la verdad, entonces, ¿por qué pasas más tiempo creyendo y escuchando algo que no crees que en lo que sí crees? Quizás no puedes pasar ni 5 minutos leyendo la Biblia, pero pasas mucho tiempo en el Facebook. Quizás no puedes pasar ni 5 minutos al día leyendo la Escritura, que es la verdad, pero ves 2 o 3 horas la televisión. Quizás no pasas ni 5 minutos leyendo la Escritura, que es la verdad, y lo crees que es la verdad, pero puedes estar leyendo periódicos y revistas durante mucho tiempo. Déjame decirte, ¿cuánto enriquece tu vida la televisión? ¿Cuánto enriquece tu vida el Facebook? ¿Cuánto enriquece tu vida el que estés navegando en internet? ¿Cuánto enriquece tu vida esas cosas? ¿Te hace una persona más valiosa, más hermosa, una mejor persona? ¿Verdaderamente eso te hace así, una mejor persona? No lo creo, de verdad que no lo creo. Así que, mis hermanos, los mandamientos de Dios son verdad. Dice así la Escritura, fíjate bien, es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Dios no miente. ¿Sabes? Algunas personas me han preguntado y me han dicho: oye, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Sí, Dios no puede hacer algo. Y ustedes me dirán: bueno, ¿qué no puede hacer? ¿No es el Dios Todopoderoso? Sí, pero algo que Dios no puede hacer es mentir. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta, porque Él no puede negar su carácter. Dios no puede mentir, dice la verdad, no puede mentir. No puede romper Dios sus promesas. Y si Dios ha hecho una promesa, puedes contar, puedes apostar tu vida, que Dios no va a romper su palabra. Por eso podemos confiar en Él. Podemos estar confiados, aferrados en Él. Aferrados, dice el pasaje, a la esperanza que está delante de nosotros.
Déjenme terminar, mis hermanos. Desde niño, en el año que yo nací, precisamente en 1960, mi papá decidió hacer un compromiso con Cristo Jesús. Esto ya pasaron 58, casi 59 años. Siempre me llevaron a una iglesia bautista. Siempre. Desde niño, mis hermanos, sabía yo cantar cantos, me enseñaron a orar, me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron muchas cosas. Y fui creciendo, y conforme fui creciendo, mis hermanos, me hacía yo cargo de varias cosas en la iglesia. Fui presidente de la Unión de Jóvenes y también, mis hermanos, me encargaba de algunas otras cosas, dirigía el culto, por ejemplo. Sabía hacer varias cosas. Sin embargo, había algo en mi interior que no estaba bien. Había algo dentro de mí que no estaba nada bien. Externamente, mis hermanos, yo podía decir que era una persona buena y las personas podían decirlo así también. Pero yo sabía que interiormente no existía eso. Interiormente no lo existía. Podía estar en una iglesia y iba a veladas de oración, iba a algunas cosas, incluso compartía de Jesús, pero no, había algo, había un problema en mi interior. Y el problema era este, mis hermanos. La verdad es que yo tenía mucho miedo a morir por una razón. Porque a pesar de estar en una iglesia, de saber cantar y de saber orar, leer la Biblia, mis hermanos, memorizaba versículos y muchas otras cosas, la verdad es que no conocía a Dios de manera personal. Y no lo conocía a Dios a través de Cristo Jesús. No lo conocía. No era una experiencia que yo hubiera vivido, que yo estuviera experimentando en mi propia vida. No era algo así. Y había algo que estaba mal en mi interior. Una noche, mis hermanos, era como la 1 de la mañana. Mis 2 hermanos mayores estaban dormidos. Yo estaba todavía despierto. Tomé una Biblia, mis hermanos, y comencé a leer allí pasaje que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla acerca de las personas que mueren y que resucitan a vida eterna, pero sucede esto porque han creído en Jesús. Y entonces el apóstol Pablo les dice: anímense, tienen esperanza ustedes. Esto cayó en mi ser como una bomba. Había leído el pasaje varias veces, pero en esa ocasión Dios estaba hablando a mi necesidad. Entiendo perfectamente, mis hermanos, que Dios habla a la necesidad de cada uno. Y en ese momento Dios estaba hablando a mi necesidad, a lo que yo estaba sintiendo en mi interior. Entendí perfectamente lo que Dios quería decir en su palabra. Cuando terminé de leer, me puse a orar y le comencé a darle gracias a Dios por lo que había hecho en mi vida. Me había guardado, me había cuidado, pero sobre todo comencé a darle gracias a Dios por lo que Cristo había hecho en mí. Y allí tomé la decisión de comprometerme con Cristo Jesús, verdaderamente, y de creer en Él, de confiarle en mi vida y de depender de Él. Allí en ese momento tomé esta decisión. Estuve orando como 2 horas, hasta las 3 de la mañana más o menos. Y sentí una paz y una tranquilidad como no la había sentido jamás en mi vida. Comencé esto, mis hermanos. El trayecto con mi Señor Jesús no ha sido fácil, porque la vida no es fácil, no es justa. De este lado, mis hermanos, no es fácil, no es justa. Si alguien dice la vida es injusta, tiene razón, la vida no es justa.
Pero déjenme decirles que fue la decisión mejor que tomé en toda mi vida, la más importante y más trascendental. Porque entonces dejé de fingir algo que no era, solo era apariencia externa. Dejé de fingir algo que no era. Y el Señor Jesucristo comenzó a cambiar cada aspecto de mi vida y aún sigue haciéndolo. Aún sigue haciéndolo porque Él no ha terminado conmigo todavía. Seré perfecto cuando esté en su presencia, pero ahora no, todavía no. Y le agradezco que Dios siga trabajando en mí todavía. ¿Por qué te cuento esto? Porque quizás tú te encuentras en un momento en tu vida en la que quizás tu fe ha menguado, tu fe ha decaído. Quizás tu fe no es la misma desde el principio, cuando conociste a Cristo Jesús. Tu fe ha decaído quizás porque piensas que Dios no te contestó una oración. Y has orado por el problema y quizás no te encuentras así, o quizás ha decaído tu fe porque has tenido muchos problemas y te has amargado, tu corazón está roto. Pero ¿sabes? Déjame decirte esto. Cuando uno tiene una situación difícil, uno puede tomar dos caminos. O se aleja de Dios, o se acerca uno más a Él. Si tú estás en una circunstancia difícil, no te sientes a gusto, o estás pasando por alguna circunstancia, no sé cuál, lo que te recomiendo es que no huyas de Dios, porque no hay respuestas por allí en el mundo. No vas a conseguir consuelo, no vas a conseguir fortaleza. Si estás sufriendo, acércate siempre a Dios. Incluso cuando no entiendas las circunstancias de tu vida, acércate a Él porque Él es el único capaz de consolarte. Siempre queremos saber la explicación a todas las cosas y cuando algo pasa en nuestras vidas decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo? Pero déjame decirte, Dios se especializa en sacar todo lo bueno de lo malo que nos sucede. No todo lo que pasa en el mundo es bueno. Hay muchas cosas malas, pero Dios se especializa en sacar lo bueno. Déjame decirte esto. A lo que te invito y te desafío hoy es a creer. Como te lo he explicado, creer no solo es que sabes que Jesús está aquí, es el Hijo de Dios, sino creer significa que lo vas a tomar como tu Señor. Tu fe está decaída, tómalo como tu Señor, comprométete con Él, descansa en su amor, pon tus manos, tus pies a la disposición de Él para que te sirva y puedas sentir un propósito en tu vida. Confía en lo que Él dice, en sus mandatos y sus promesas. Es a lo que te estoy desafiando. Verdaderamente, a eso te desafío. Dios, a lo largo de mi experiencia en mi vida, mis hermanos, he entendido que Dios es bueno. Y siempre da buenas cosas a aquellos que confían en Él. Y te desafío hoy, te reto, te desafío a que tú creas, confíes en Él plenamente. No sé qué clase de circunstancias estés viviendo hoy. Puedes estar pasando días de oscuridad, depresión, duda y desesperación. Pues entonces te desafío a que creas. Te desafío a que creas. Puedes estar pasando días de preocupación, de cansancio. Pues te reto, te desafío a que creas. Puedes estar confuso en tu vida. No tengo la menor idea de qué está sucediendo en tu vida, hacia dónde tengas que ir o qué decisión tengas que tomar. Pero lo que te desafío, lo que te reto es a que creas. Puedes estar pasando por circunstancias de dolor y de corazón roto. Te reto a que creas. Quizás tu fe está decaída,
Antes buscabas a Dios y ahora no lo haces. Entonces te reto a que creas, que confíes en Él, corre hacia Dios, no te alejes de Él. Y si lo haces, déjame decirte, vas a encontrar el consuelo que no puedes conseguir en cualquier otro lugar. El último versículo que quiero compartirte es este. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo puedes ser un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo puedes ser una verdadera hija de Dios? ¿Cómo puedes estar en su familia? ¿Cómo puedes tener la certeza de que cuando mueras vas a ir directamente al cielo, a su presencia? ¿Sabes? Yo tengo un apellido y un nombre, pero lo que más valoro es que yo puedo decir que soy un hijo de Dios. Y hay dos cosas, dice aquí el pasaje: los que creen y los que le reciben. Los que creen y los que le reciben, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿En quién hay que creer? En Jesús. ¿A quién hay que recibir como Señor de la vida? A Jesucristo mismo. Y si tú lo haces, vas a ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Lo que te desafío, te reto es a que creas en Dios. Lo vas a hacer. Yo quiero hacer dos tipos de llamamiento. Déjame decirte esto. Quizás ya tienes tiempo de estar en esta congregación, en esta iglesia, pero nunca has tomado una decisión de seguir a Cristo verdadera y realmente. ¿Quieres hacerlo hoy? ¿No quieres hacerlo hoy? Puedes decirle: Señor, sé cantar, sé tocar un instrumento, sé leer la Biblia, sé orar. Tengo tiempo, confío en que eres Dios, pero nunca verdaderamente he creído y me he entregado a ti sin reservas. Lo que te quiero preguntar es si lo quieres hacer. Y si lo quieres hacer, levanta allí tu mano. No importa cuántos años tienes de creyente, si eres bautizado o no. Lo importante es que tú tomes una decisión. ¿Lo quieres hacer? Levanta tu mano y ponte de pie. Si lo quieres hacer. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Si verdaderamente lo quieres hacer, estás dispuesto a entregar toda tu vida. Gracias, mis hermanos. Para que Él te guíe, si lo quieres hacer. Gracias. Déjame decirte que es la mejor decisión que puedes tomar en tu propia vida. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Te doy las gracias por mis hermanos que han entendido claramente tu palabra. Te doy las gracias, mi Señor, porque así como lo hiciste conmigo, puedes hacerlo con cualquiera. Porque lo dice tu palabra, que es la verdad. Te pido por mis hermanos que están de pie, que están dispuestos a entender, comprender lo que significa verdaderamente creer en Jesucristo. Es entregarse totalmente a Él, sin reserva alguna. Es confiar en lo que Él ha dicho en su palabra, descansar en tu amor, estar dispuestos a servir a otros. Señor, gracias. Renueva las vidas de mis hermanos. No sé lo que esté pasando en su corazón, en su vida, pero renuévalas, por favor. Renuévalas. Renueva sus vidas, renueva sus corazones, sus mentes. Y Señor, dales, por favor, bendito, de tu gran bendición, de tu consuelo y tu protección. Te pido que Cristo Jesús habite, como dice tu palabra en el libro de Colosenses, que Cristo Jesús habite en sus corazones, dándoles la fuerza necesaria para vivir. Que Cristo Jesús habite en sus corazones, dándoles la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Te pido que tú los llenes a plenitud con tu Espíritu Santo,
También, Señor, no solo te pido por mis hermanos que están puestos de pie en una señal de que quieren entregarse más a ti, sino también te pido por aquellos, Señor, que no lo han manifestado, pero que en sus corazones quieren hacerlo, que quieren entregarse más a ti. Te los pongo en tus benditas manos. Te pido que tú estés obrando en esta iglesia, en esta congregación, mi Señor. Quizás alguno está batallando y está luchando ahora mismo con entregarse a Cristo más. Y está batallando, mi Señor. Pero te pido en el precioso nombre de Cristo, Padre Celestial, que quites todo obstáculo y que cada corazón aquí, sin reservas, pueda entregarse a ti. Te pido en el precioso nombre de Cristo, en tu amor inquebrantable, en tu amor inagotable, en tu amor incondicional, mi Señor, que siga tu amor fluyendo de ti para nosotros y podamos darnos cuenta de cuánto nos has amado, y al sí, Señor, como resultado de esto podamos entregarnos sin reserva a ti. Que esta iglesia sea una iglesia entregada a ti para servirte a ti. Que esta iglesia sea una iglesia que descanse en tu amor, mi Señor eterno. Que Padre Celestial, que esta congregación, cada uno de mis hermanos y yo también, Padre Celestial, podamos estar confiando en tu palabra cada momento, en tus mandatos y en tus promesas. Señor, te pido por mis hermanos, guárdales, cuídales, y gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por cada decisión que están haciendo mis hermanos. Da vida a tu iglesia. Da vida, mi Señor. Da vida a cada uno. Déjanos entender más y más para qué nos salvaste en Cristo Jesús. Déjanos entender más y más acerca de tu carácter y de tu persona. Déjanos tener una relación más íntima contigo, mi Señor. Gracias. Gracias te doy, Padre Celestial. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y tu fiel cuidado. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.